Hola, ¿qué tal amigos de CIPSE Noticias? Más temprano, qué gusto que continúen con nosotros. Y bueno, nos encontramos en la Delegación Estatal de la Cruz Roja Mexicana en Yucatán y justamente me acompaña el Coordinador Estatal de Capacitación, Jorge Contreras, quien nos va a platicar en esta cápsula un poco más sobre uno de los mecanismos, una de las prácticas más importantes para cuando existe un accidente, que es el arrastre, la atención y el arrastre de los pacientes, ¿verdad? Así es, los métodos, los diferentes métodos que existen para levantar o arrastrar a alguien, pues que vamos a platicar ya los detalles. ¿Cuándo aplica, cuándo no? Y es que esto lo tenemos que tener muy en cuenta porque nunca estamos exentos de que algún familiar, algún amigo, algún conocido esté en una situación de un accidente y tenemos que saber de qué manera ayudarlo pues trasladarlo. En una de esas igual y podemos ocasionar que salga peor las consecuencias. Así es. Y creo que lo que vale la pena, para empezar, bienvenido Arturo a tu casa de nuevo. Lo importante que tenemos que resaltar, creo yo, es cuándo no. Eso es fundamental. Los métodos de levantamiento y arrastre están muy limitados y tenemos que entender que son estrictamente cuando aplique, cuando sea estrictamente necesario. Una mala práctica en estas situaciones, en aplicación de estas técnicas, puede complicar mucho más el escenario de lo que encontramos. A ver, ¿cuándo podría ser viable? ¿Cuándo podríamos arrastrar o trasladar al paciente? Okay. Creo que la frase que lo definiría mejor es: si no tienes que moverlo, no lo hagas. ¿Sale? Normalmente, y sobre todo en el caso de traumatismos, el auxiliador va al lesionado, no al revés, ¿no? Si se te cae a tu hijo de brazos, la reacción natural que tenemos los padres es de levantarlo de inmediato. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿no? En los casos de traumatismo, la regla es no mover. Ese es un ejemplo. Traumatismo, ¿cómo lo podríamos considerar para las personas que nos... Claro, cualquier golpe, resultado, cualquier accidente que se derive en una acción mecánica que sufre tu cuerpo. Si tú te caes de pie, por ejemplo, de una altura considerable, 2, 3 metros, ya tienes un traumatismo y muy probablemente tengas afectaciones a nivel de columna, cuello, etcétera. Entonces, en esos casos, simple y sencillamente, no se mueve. De hecho, hemos visto muchas veces en escenarios reales, pues situaciones así, que hasta que llegue el paramédico hace la valoración, justamente por eso, para no mover al paciente, para no empeorar más su condición. Así es, y en los cursos procuramos darle pues todo el panorama completo a los que acuden con nosotros, porque por ejemplo en ocasiones sí son absolutamente necesarios. Por ejemplo, si tú encuentras a alguien en una parada cardíaca, en una parada respiratoria y no está en las condiciones adecuadas, los tienes que movilizar sí o sí. Entonces ese es otro ejemplo, ¿no? Hay casos en los que tienes que hacerlo. ¿Y la movilización es diferente? Pues es que hay muchas condiciones que se van a juntar. Si tú depende de los recursos con los que cuentes, del entrenamiento también. Si tú tienes a una persona con características pues especiales que te doble el peso, por ejemplo, entonces pues en cada situación es diferente. ¿Qué entrenamiento tienes y qué condiciones en la que encuentras al paciente o víctima? Supongamos, vamos a poner un escenario, una persona de complexión delgada, adulto, que sufre una situación de esta naturaleza, ¿cómo lo deberíamos de mover adecuadamente? Claro. Para empezar, hacerte esa pregunta, ¿no? Y aplicar todo el protocolo que ya hemos visto en muchas ocasiones. La seguridad para ti, accesar solamente cuando sean las condiciones adecuadas. Valorarlo en sitio y si es necesario y del análisis que estás haciendo desde tu entorno, decides, oye, hay riesgo para mí y para la persona. Entonces, en ese caso, tomas la decisión de movilizarlo. Y además, si se juntan las condiciones de que no tiene un traumatismo. Pero también tienes que poner los elementos en la balanza, ¿no? Si realmente hay un peligro inminente y hay una situación de traumatismo, pues a veces sí tienes que hacerlo. O sea, que si puede aguantar el paciente a que llegue el cuerpo de emergencia, hay que esperarlo. Pero si es inminente y el daño de la persona, si no llega a un centro hospitalario,
hay que moverlo. Es correcto, así es. Si hay un peligro de incendio, hay materiales peligrosos en los alrededores, pues en esos casos es inaceptable la permanencia allá. Entonces tienes que aplicar tus conocimientos y eventualmente trasladarlo o levantarlo, que también es diferente, una cosa y la otra. ¿Cómo hacerlo? Porque por más que vaya uno al gimnasio, por más que tenga uno fuerza, siempre va a ser pues complicado el traslado. El cargar resulta bastante pesado por tantos metros o arrastrar puedes lastimarlo. Así es, pues la técnica adecuada y aplicada de la manera correcta hace que una persona pues, con una complexión menor a la del paciente lo pueda realizar. A veces es cuestión de unos pocos centímetros para hacer la diferencia. Te alejas del punto de peligro y eso es suficiente. A veces es rotarlo para poder hacerle RCP, porque lo tienes que hacer. Entonces, pues te digo, por eso tantas variables solo se entienden cuando lo analizas en un curso completo. Y es que hay que tomar igual en cuenta lo siguiente, que no por hacer un movimiento, no por cargarlo, terminamos igual nosotros lesionados. Pasa mucho que lo principal, la espalda termina lesionada. Es correcto, así es. Una de las primeras cosas que le decimos a alguien que toma un curso de primeros auxilios es que tú, después tú y siempre tú. O sea, esa es la primera regla, la seguridad personal antes de pretender ayudar a alguien más. Sí, porque pues al final si no estás bien no vas a poder ayudar a más personas, porque al menos ustedes como cuerpo de emergencia es una persona de tantas que van a estar apoyando y tienen que estar en las mejores condiciones. Hay que valorar todo el contexto, ¿no? Para poder planear un plan de acción. Es correcto, además entender que las condiciones del entorno te van a dar también el panorama para actuar. Si tú tienes muchas limitaciones de espacio, si tú tienes que arrastrar a alguien en un nivel completamente horizontal, si tienes un espacio medio para trabajar, si tienes todo el espacio habido y por haber, cuánto es lo que tienes que movilizarlo, etcétera. Pues le agradecemos de verdad mucho esta información, que esperemos sea de mucho provecho para todos los que nos están siguiendo. Y pues para englobar toda esta plática, la recomendación por parte de Cruz Roja es, primero, hacer la valoración y segundo, si es necesario moverlo, se mueve, si no, esperar a los cuerpos de emergencia. Eso lo resumiste muy bien, eso es lo principal. Muchísimas gracias, Jorge Contreras, coordinador estatal de capacitación de la Cruz Roja Delegación Yucatán, por abrirnos las puertas y sobre todo por ampliarnos esta información. Como siempre, gracias a ti y gracias a tu medio de comunicación. Muchísimas gracias. Seguimos con más. Estamos en CIPSE Noticias más temprano.